El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto para declarar conflicto armado interno a nivel nacional y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a grupos criminales. En las últimas horas se han registrado en ese país motines carcelarios, incendio de autos en las calles y atentados con explosivos. Con esto comenzamos las noticias. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Jornada violenta en Ecuador. Una banda armada tomó un canal de televisión y tuvo secuestrados a los empleados. La policía recuperó el control del edificio. Sin embargo, el país está en alerta máxima luego de que el presidente Daniel Noboa decretara el lunes un estado de excepción. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tratar de desescalar la guerra en Gaza. Dijo que Israel debe dejar de socavar la capacidad de los palestinos para gobernarse. Arrancamos con una noticia de última hora. En Ecuador se han vivido horas intensas cuando un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió este martes en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil. Vamos a ver ahora las imágenes del propio canal cuando 13 agresores entraron en el estudio con los rostros cubiertos durante una retransmisión en vivo y sometieron a los trabajadores. Según informa la Policía de Ecuador, tras el despliegue de unidades especializadas, lograron detener a los agresores. En tanto, la Universidad de Guayaquil suspendió este martes todas las actividades en sus instalaciones. El suceso ocurre en plena lucha del gobierno contra el narco. El presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares. Eso un día después de haber decretado el estado de excepción por 60 días para responder a una ola de violencia que atraviesa el país. Ecuador se declara en conflicto armado interno ante la crítica situación. Vamos de inmediato a Quito por más información. Ramiro Carrillo con los detalles. Ramiro, ¿cuál es la situación a esta hora? Se habla de que la policía ha logrado o logró detener a los agresores. ¿Qué se sabe al respecto? Cuéntanos. Sí, en efecto, la policía logró detener parcialmente a esta más de decena de atacantes a un canal en la ciudad de Guayaquil, a un canal de televisión. Apresó a 5 de ellos y procederá con las investigaciones y los móviles que tenían. Pero la situación en el país está de la siguiente manera. El Ecuador paró en seco sus actividades tras la violencia que se vio en vivo del ataque a este canal de televisión. Las actividades han sido suspendidas en la gran mayoría de comercios en todo el país. Las instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas. Las clases se han suspendido hasta el próximo viernes, de acuerdo a disposición ministerial. Y esta es la situación, un país semiparalizado por esta acción coordinada de las bandas criminales, Silvia. Bueno, ante esta situación, el presidente Noboa ordenó al ejército restablecer el orden en Ecuador y neutralizar a las bandas armadas. ¿Qué acciones se están llevando a cabo? ¿Se han militarizado las calles del país? Paulatinamente han aparecido, como no, en las principales ciudades del país, grupos y patrullajes militares que se irán incrementando a medida que pasen las horas. En especial se dedican a operativos para bajar las tensiones alrededor de pequeños focos de conflicto. Las bandas criminales ecuatorianas han mostrado que tienen una gran capacidad organizativa y de operación, ya que han provocado mitines, saqueos inclusive en algunas ciudades del país, e inclusive hubo una balacera y un intento de llegar hasta el Palacio de Gobierno en el transcurso de las últimas horas, Silvia. Esa es la situación que se vive actualmente, un país sin actividades y el conflicto de lo que era carcelario ha saltado ya a todas las calles del país. Un país semi-paralizado. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, por la información. Hasta pronto, Silvia. Gracias.
Bueno, y el detonante de esta crisis fue la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros. El hombre más buscado de Ecuador es un poderoso criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa en México, que desapareció de una cárcel de alta seguridad donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y asesinato. La búsqueda continúa para determinar si efectivamente se fugó de la prisión. Esta crisis representa un golpe político para el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y a sus planes de combatir con mano dura el narcotráfico. Y analizamos ahora el tema con Fernando Carrión, profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en Quito. Gracias por estar acá con nosotros en DW. El presidente Daniel Noboa prometió intervenir el sistema penitenciario y construir cárceles de máxima seguridad para aislar a los presos más peligrosos. Lo que estamos viendo ahora es una respuesta a ese plan de Noboa que ha originado toda esta crisis. El presidente Noboa tenía que entregar en esta semana una propuesta para el sistema carcelario y empezar a construir 2 cárceles, una en la zona amazónica y otra en la costa. Sin embargo, todo esto que acaba de aparecer en este fin de semana me parece que modifica sustancialmente la situación. Bueno, usted me lo acaba de decir, es una situación bastante crítica. ¿Cuál es el impacto político que tiene todo esto en el gobierno del presidente Noboa? Pues yo creo que hay un impacto político muy complejo, porque el presidente Noboa no tiene ni siquiera 2 meses, tiene 1 mes y medio de gobierno y generalmente tienen 100 días de luna de miel y lo que ha ocurrido es que ahora se le rompió esa luna de miel, se acabó. Y lo interesante es que no proviene de estructuras políticas, de partidos políticos, sino más bien de organizaciones criminales. Es un hecho absolutamente inédito. Una segunda cosa, la semana pasada el presidente envió un conjunto de preguntas a la Corte Constitucional para abrir lo que sería una consulta popular. De las 11 preguntas que presentó, 10 eran sobre seguridad y una sobre economía. Lo que ocurre es que ahora, con la crisis esta, la consulta también se modifica sustancialmente y ahora el tema central de la consulta es la extradición, porque la gente lo que quiere es que estos cabecillas se vayan de aquí. Y la tercera situación es que el presidente en su campaña electoral ofreció lo que denominó el Plan Fénix. Me da la impresión que el Plan Fénix ahora se viene abajo también porque los resultados no son positivos. Profesor Carrión, ¿qué es lo que ocurre en Ecuador? El Estado toma el control de las cárceles donde hay 31.300 personas presas. Es parte de una estrategia de seguridad que además los últimos 3 gobiernos han prometido sin éxito. ¿Por qué es tan difícil romper el nexo directo entre cárceles y violencia? Porque lo que ha habido es un cambio sustancial desde hace aproximadamente 6 años, desde el 2016. Ahí se estableció un acuerdo con el gobierno y las estructuras criminales para que las personas privadas de la libertad no se clasifiquen en los penales de acuerdo a la gravedad de la pena, sino que se ubiquen en los lugares donde están ya estas estructuras criminales funcionando. El caso de la penitenciaría del Litoral, que es la más grande del país, tiene más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad en el país. Ahí son 12 pabellones. Cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones criminales. Y cuando entra una nueva persona, según su adscripción a este grupo, va a ese pabellón. Y eso ha hecho que tengamos primero conflictos internos en el sistema carcelario y luego se establezca una relación muy estrecha entre el adentro y el afuera de la cárcel. Hoy día las cárceles en el Ecuador no son lo que siempre se dijo universidades del delito, sino son fábricas u oficinas del delito que se cometen fuera de las mismas. Terrible lo que cuenta. Muchísimas gracias, Fernando Carrión, profesor emérito de Flaxo. No, muchas gracias a ustedes. Y seguimos ahora en Perú. Una corte de apelaciones ratificó este martes la condena de 4 años y 6 meses de prisión por tráfico de influencias a Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, el también excongresista, aquí en imágenes de archivo, seguirá libre, ya que el nuevo Código Penal suspende la ejecución de la pena de cárcel cuando ésta es inferior a 5 años. La Fiscalía había acusado a Fujimori de tráfico de influencias a partir de un video
donde negociaban el respaldo al entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en un juicio político en su contra que haría el Congreso a cambio de favores políticos. Economía ahora, pero seguimos en la región. Juliana González. Así es, muchas gracias, Silvia. Nosotros nos vamos para Cuba y es que el gobierno anunció allí este lunes que el precio de la gasolina y del diésel se quintuplicará a partir del 1 de febrero. El diésel pasa de los 25 pesos cubanos, es decir, alrededor de 101,32 € aproximadamente al cambio oficial. La gasolina de los 30 pesos cubanos al litro a 156, el equivalente a $1.30 al cambio. Cuba aplicará este 2024 uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, con subidas en servicios como la energía, el agua y el gas, incremento en los combustibles y el fin del subsidio universal en alimentos. Cuba cerró el 2023 con una contracción del Producto Interno Bruto de hasta el 2%, según el gobierno, y un déficit fiscal equivalente al 19% del PIB. Y en Argentina, el precio del dólar estadounidense en el mercado informal de divisas batió este martes un nuevo récord y se colocó en los 1.120 pesos por dólar para la venta. El llamado dólar blue, al que se vuelcan los ahorristas ante las restricciones para acopiar divisas en el mercado oficial, subió un 6,67% tanto para la venta como para la compra, donde se sitúa en los 1.070 pesos argentinos por dólar. El ejecutivo del país suramericano llevó a cabo en diciembre una devaluación oficial del 50% de la moneda oficial con el objeto de reducir la brecha cambiaria, lo que se mantuvo hasta la última semana. Y la principal feria de tecnología de consumo del mundo, CES, comenzó en Las Vegas. Se espera que unas 130,000 personas asistan a la gigantesca feria comercial. La inteligencia artificial y la tecnología portátil son los elementos tecnológicos más populares en el evento de este año, así como nuevas soluciones energéticas y de atención médica. Esta es la cara de la inteligencia artificial. El dispositivo de mesa WeHead tiene una sola cara. Una chica blanca, tipo asiático, cualquier color, cualquier edad. El mensaje es que la IA es tan individual como todos. Y si te sientes un poco abrumado por la IA y no sabes si podemos confiar en la tecnología, este dispositivo busca calmar tus emociones tan humanas. Entiendo que algunas personas puedan sentirse un poco aprensivas ante la inteligencia artificial, pero estoy aquí para que las interacciones sean fáciles y agradables. Piensen en mí como un acompañante amistoso que puede proporcionar información útil, participar en conversaciones y ofrecer una perspectiva diferente. Suena bien si eres un experto en tecnología, ávido de nuevos dispositivos, pero incluso la cara más amigable no despeja la preocupación ante los ciberataques provocados por la IA. Noticias falsas escritas por la IA y otras amenazas para las que la sociedad no está preparada. En CES, estas cuestiones han pasado a un segundo plano, porque la IA ya está en todas partes. Ya la tienes en muchos de los dispositivos que estás usando, ya sea que tengas un teléfono contigo o tal vez tu Apple Watch o cualquier otro. La IA está empezando a estar realmente en todas partes. Y cuanto más se incruste, menos lo verás. Se volverá más humana en su funcionamiento. La IA ayuda en las computadoras, los automóviles, los teléfonos. Pero las grandes interrogantes siguen sin respuesta. Y nosotros nos vamos hasta Las Vegas, donde nos vamos a encontrar con mi colega Benjamín Álvarez, que es nuestro enviado especial en esta edición de la CES. Ya te vemos, Benjamín, un escenario espectacular lleno de luces de neón. Cuéntanos qué novedades en inteligencia artificial y en equipos electrónicos son los más llamativos de esta edición. Buenas tardes, Juliana. Efectivamente, muchas luces, mucho sonido, una feria, más de 4.000 expositores de todo el mundo que se reúnen aquí en Las Vegas, en la feria tecnológica más importante del mundo, y ese enfoque, ese énfasis que escuchábamos recién, ese informe, justamente lo que aquí también están diciendo los expositores, la inteligencia artificial no es algo que vamos a ver a futuro, es algo que ya se está usando, que se puede usar en temas de salud, en seguridad alimenticia, y nosotros inmediatamente siempre pensamos en robots, ¿no? Cuando escuchamos la inteligencia
inteligencia artificial, pero aquí los expositores muestran que puede estar, por ejemplo, también en un refrigerador, en una cocina, con un escáner que escanea la comida que se introduce en un refrigerador, que después también te puede dar recomendaciones para recetas. Entonces, no es tanto qué hacer con la tecnología, sino cómo democratizarla. Y eso es también lo que nos comentaba el director ejecutivo de Siemens, Roland Bosch, en una entrevista hace algunas horas, que lo importante no es qué hacer con la tecnología, sino por un lado ver el tema ético, que también es obviamente una inseguridad que existe de las personas que vienen acá, sino también cómo hacerla accesible al mayor número de personas posibles. Benjamín, y a propósito de ese mensaje de Bush, ¿qué otros mensajes llevan los organizadores y principales líderes del sector a esta feria? Han sido años difíciles también para esta feria en los últimos años, producto de la pandemia de la COVID-19. Este es el primer año donde no es necesario usar mascarillas. Mucha gente que viene de todas las partes del mundo, y lo que quieren mostrar aquí en distintas áreas, tenemos nuevos televisores, temas de movilidad, también sostenibilidad, que es un tema también bastante importante aquí en Las Vegas, es buscar esa interconexión y ver cómo la inteligencia artificial, que es sin lugar a duda el tema principal aquí en la feria, puede incluirse en otros segmentos, puede mejorar la vida de cada uno sin tener que pagar por nuevas tecnologías, que también obviamente son bastante caras. Hay muchos prototipos que se presentan acá, pero también cómo pueden hacer más fácil la vida de cada uno de nosotros, y no solo a futuro, sino usar esta tecnología también hoy en día por el bien de la mayor cantidad de personas. Benjamín Álvarez, muchas gracias por esta panorámica de la mayor feria de tecnología de consumo desde Las Vegas. Que te diviertas. Bueno, ya lo ves, Silvia, la inteligencia artificial es una realidad, pero tú tienes más noticias. Hay que estar ahí metidos, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros con otras informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en Israel ya como parte de una gira diplomática de una semana por Oriente Medio para mediar ante una escalada bélica en Gaza. Desde allí anunció que Israel aceptará la misión de evaluación de la ONU en el norte de Gaza. Previamente, el secretario de Estado se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien le subrayó la necesidad de incrementar los esfuerzos por proteger las vidas de los civiles y evitar la escalada del conflicto en la región. En un posterior encuentro con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, Blinken reiteró el apoyo de los Estados Unidos para la liberación de los rehenes israelíes que aún se encuentran prisioneros en Gaza. Israel se encuentra bajo creciente presión para permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. La apertura de un segundo cruce no ha aumentado significativamente las entregas. Los camiones de ayuda se retrasan a la espera de los controles de seguridad en el cruce israelí de Kerem Shalom. Naciones Unidas asegura que pasan unos 120 camiones al día, muy por debajo del número necesario. La ayuda médica también se está viendo obstaculizada por los combates en el centro de Gaza. La mayor parte de los 2,3 millones de habitantes han sido desplazados y ahora dependen de la ayuda para poder sobrevivir. Blinken sostuvo que Israel debe dejar de entorpecer la capacidad de los palestinos para gobernarse y manifestó otra vez la oposición de Estados Unidos a la expulsión forzosa de palestinos de Gaza. Escuchemos. Debe permitirse a los civiles palestinos regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se les debe presionar para que abandonen Gaza. Como le dije al primer ministro, Estados Unidos rechaza inequívocamente cualquier propuesta que abogue por el reasentamiento de palestinos fuera del enclave. Y el primer ministro me ha reafirmado hoy que esa no es la política del gobierno de Israel. Analizamos ahora el tema con Miquel Ayestarán, periodista, experto en Medio Oriente. Miquel, su viaje por Medio Oriente, Blinken se ha centrado en buscar medidas para desescalar las tensiones en la guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué puede hacer exactamente y cuánta influencia tiene Estados Unidos sobre Israel como su principal aliado? Estados Unidos es el único actor que tiene realmente influencia sobre Israel, y desde la Casa Blanca esperaban que este quinto viaje de Blinken diera resultados prácticos sobre el terreno, y parece que ya tenemos el primero, y es que según medios israelíes, Israel estaría dispuesto a permitir la entrada de un equipo de Naciones Unidas al norte de la Franja de Gaza
para evaluar la situación sobre el terreno y tratar de ver qué posibilidades hay de que los civiles puedan regresar a este lugar que, recordemos, ha sido el principal escenario de combates y de bombardeos israelíes durante los 3 primeros meses de guerra. Esto, repito, es una información que está dando ahora mismo los medios israelíes y sería un resultado práctico de esta visita de Blinken, que hasta ahora, desde luego, en los últimos 4 viajes anteriores no había logrado avances sobre el terreno. Lo que más le preocupa a Blinken en estos momentos, además de conseguir esta mejora de la situación humanitaria en Gaza, es calmar la situación en el frente norte, una desescalada entre Hezbollah y Israel. Y es que hay que recordar que en las últimas 48 horas los israelíes han matado a 4 miembros de Hezbollah en asesinatos selectivos. Claro, además, evitar que el conflicto se expanda por el resto de la región. Blinken va a viajar mañana a Cisjordania en medio del intento de la comunidad internacional por reinstaurar el rol de la autoridad palestina cuando el conflicto acabe. ¿Qué posibilidades hay, Miquel, de una solución de este tipo? Bueno, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea y Naciones Unidas insisten en que la única solución final para una paz duradera es la solución de los 2 estados. Es algo que está bastante alejado de la realidad sobre el terreno, pero es digamos, la solución en la cual están insistiendo tanto desde Estados Unidos como desde Bruselas como desde Naciones Unidas. También hoy, según el Canal 12 israelí, parece que Blinken habría rescatado del baúl de los recuerdos la famosa iniciativa de paz árabe, que, si lo recuerdan los telespectadores, es la iniciativa que hizo Arabia Saudí en el año 2002, por la cual digamos que apostaba por la normalización de relaciones de todos los países árabes con Israel a cambio de la creación de un Estado palestino. Estaba totalmente en el olvido. Pues bien, según el Canal 12 israelí, es una de las opciones que también habría puesto Antony Blinken sobre la mesa para intentar pensar en ese día después, al final de la guerra. Y es que hay muchas incógnitas. Los israelíes no se ponen de acuerdo. En el gabinete de guerra vemos cómo los ministros ultranacionalistas abogan por volver a ocupar Gaza. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en el día después, y tenemos esos 2 planes sobre la mesa. Sobre todo, los que maneja Estados Unidos siempre cuenta con la Autoridad Nacional Palestina. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Miquel. Allí estará. Gracias a vosotros. Y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, rechazó este martes, junto a su homólogo egipcio Sameh Shoukry, la posibilidad de que los palestinos de Gaza y Cisjordania se vean desplazados por Israel. Y destacó además la responsabilidad de la comunidad internacional en coordinar la seguridad en Gaza tras la guerra. Tras una primera reunión en el Cairo, Baerbock afirmó que una autoridad palestina reformada deberá desempeñar un papel clave en el futuro de Gaza. Tanto Egipto como Alemania coinciden en que la Franja de Gaza y Cisjordania pertenecen al pueblo palestino. Durante su comparecencia, Baerbock subrayó la importancia de las treguas humanitarias con el fin de conseguir un alto el fuego a largo plazo. Escuchemos. El ejército israelí debe hacer más para proteger a los civiles en Gaza. Debe encontrar la manera, y esta es su responsabilidad, de luchar contra Hamás sin dañar a palestinos inocentes, sin dañar a niños inocentes. El sufrimiento de tantos palestinos inocentes no puede continuar así. Necesitamos una dirección de la operación antiterrorista mucho menos intensa y más selectiva. Y necesitamos más pausas humanitarias para que se pueda distribuir mucha más ayuda a la gente. Bueno, cambiemos ahora de tema. Quien era hasta hoy el ministro de Educación de Francia, Gabriel Attal, fue nombrado este martes como nuevo primer ministro del país en sustitución de su predecesora, Elisabeth Borne, quien dimitió el lunes. Se convierte así en el premier más joven en la historia francesa, además del primero abiertamente homosexual. A sus 34 años, Attal, ex militante socialista, considerado uno de los más fieles colaboradores del presidente Emmanuel Macron. Se trata del miembro más popular del actual gobierno y tendrá la labor de relanzar al Ejecutivo tras la adopción en el último año y medio de medidas impopulares como la reforma de las pensiones o la ley de inmigración.
Y el año pasado la Tierra batió récords mundiales de calor anual, coqueteó con el umbral de calentamiento acordado por el mundo y mostró más signos de un planeta febril. Así lo dijo este martes la Agencia Climática Europea. Un calentamiento del clima responsable de fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales que destruyeron represas y mataron a miles de personas en Libia, o los incendios forestales de Canadá, que contaminaron el aire de América del Norte a Europa. Un preocupante hito que no ha sorprendido a los científicos. En la segunda mitad de 2023 se registró una inusual racha de récords de calor. Pero según el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea, las temperaturas globales del año pasado batieron récords a un nivel insólito. El 2023 fue de lejos el año más caluroso en nuestros registros, que se remontan a la década de 1940. No solo eso, con toda probabilidad fue el año más caluroso de nuestra historia y muy posiblemente uno de los más cálidos o el más cálido de los últimos 100.000 años. Los investigadores que trabajan en el proyecto Copernicus descubrieron que el pasado año la temperatura mundial aumentó en promedio 1,48 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Aseguran que aunque el fenómeno meteorológico natural El Niño elevó las temperaturas, el cambio climático provocado por la actividad humana fue sin duda el causante del aumento del récord. Es una combinación de factores. No cabe duda de que han contribuido El Niño y posiblemente otras fuentes de variabilidad. Así que no es solo el cambio climático, pero es imposible explicar este pico de temperaturas media global sin este. Un área de especial preocupación es el océano. Los datos muestran que las temperaturas de la superficie del mar también han batido récords. Los resultados de 2023 indican que las temperaturas se aproximan a un calentamiento de 1,5 grados, el límite fijado en el Acuerdo de París de 2015 para evitar las consecuencias más graves del cambio climático. Pero superarlos a corto plazo no implica que se rompa el acuerdo. Aunque terminamos 2023 justo por debajo de ese límite de 1,5 grados, se espera que lo superaremos por un periodo de 12 meses. Pero el Acuerdo de París no se romperá hasta que lo superemos durante mucho tiempo. Me refiero a un periodo de 20 años. Aunque los resultados no significan el fin del Acuerdo de París, muestran claramente que el calentamiento global se está acelerando y con él la magnitud del desafío al que se enfrenta el mundo. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.